Los trastornos de la conducta alimentaria, como se llega a poder encontrar en el DSM-5, hay una definición perfecta y muy bonita, pero sinceramente yo creo que al final lo que tenemos que es buscar la esencia. Y la esencia de lo que realmente es un problema de la alimentación es cuando una persona no tiene una relación sana con su alimentación, con el peso, con el ejercicio o con su imagen corporal. ¿Vale? O sea, porque hay personas que no tienen una buena relación, una relación sana con ninguno de estos aspectos o solo con alguno es con el que no lo tienen. Yo creo que desde ese momento ya estamos hablando es importante que lo trabajes, ya sea para prevenir que tengas un TCA o para que tengas una mejor relación con esto, porque esto al final si no se vuelve como un infierno a nivel emocional. No se necesita llegar a tener un diagnóstico y cumplir con todos los criterios, ¿no? Yo no era consciente, ¿no? Pero desde adolescente sí que había conductas enmascaradas de problemas de la enfermedad del TCA, pero no era consciente hasta que una vez empecé tratamiento, echando vista atrás, fui consciente de esas conductas, ¿no? Pero cuando me di cuenta que necesitaba ayuda fue en el verano del 21, más o menos, del 2021. Estaba yo trabajando todavía en una consulta como fisio y vi que había un problema, que algo no estaba yendo bien y que necesitaba ayuda. Lo que pasa es que sabía que la necesitaba, pero no era lo suficientemente capaz de pedirla. Pues yo creo que al principio no te das cuenta, no lo quieres ver, pero luego cuando ves que desaparecen cantidades ingentes de comida en tu casa, dices, a ver, aquí o se lo ha comido el perro, que también puede ser, o se lo ha comido alguien. Entonces te das cuenta, oye mamá, me duele la barriga, oye mamá, siempre tengo gases, vamos a comprar ves que las diferencias de tallas en 15 días son tremendas, porque igual adelgaza 2 kilos que engorda 7, y dices tú, pero ¿esto qué es? Pero siempre con un normopeso, como es el caso de mi hijo. Entonces, los signos, pues los signos son los de la comida, es un trastorno alimentario, signos de comida y de humor. Cuando tienes una persona que no está bien, es una persona que tú la has visto siempre alegre y cabal, y aunque siga siendo muy cabal, no está alegre y no sabes por qué. Es verdad que el porcentaje es mucho mayor en mujeres que en hombres, ¿no? O sea, se hablaba de cada 10 casos, 9 son mujeres, 1 es un hombre. Ahora creo que esas estadísticas están cambiando muy radicalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, los hombres ya están empezando a ser más conscientes de sus emociones, entonces se percatan más de esta problemática o estos sentimientos desagradables que pueden tener en relación al cuerpo, la imagen. Y 2, se les está metiendo también mucho en ciertos estereotipos. A lo mejor el estereotipo es distinto al de la mujer, pero se les sigue metiendo en estereotipos. Entonces, de esa misma manera, pues están sintiendo esa presión que nosotras como mujeres a lo mejor hemos sentido durante más tiempo, pero ellos están empezando a incrementarla y de esta misma manera, pues están también empezando a experimentar esto. Entonces, no es exclusivo, sí es más probable o persiste más en las mujeres, pero cada vez esta estadística está cambiando más. Yo no me miraba en el espejo y veía que estaba gordo. O sea, muchas veces cuando hablas de la anorexia son personas que se miran en el espejo, se ven gordas y quieren adelgazar a toda costa. O sea, yo era un poco prever lo que podía pasar. Yo estaba bien como estaba, hacía deporte, tenía un cuerpo normal, pero me daba muchísimo miedo que en cualquier momento de mi vida pudiera engordar. Entonces, ese miedo a engordar fue lo que me hizo empezar a prevenir lo que podía pasar, que nunca pasó. O sea, y esa previsión de todo fue la que me hizo desarrollar la enfermedad. Pero lo único que yo hacía era comer sano, para mí lo que era comer sano, y hacer deporte. O sea, al final es lo que te están recomendando todos los días, a todas las horas, en todos los sitios, televisión, médicos. Entonces yo nunca veía que tenía un problema, porque yo lo único que hacía era comer sano y hacer deporte. De las dietas milagro muchas veces son dietas muy mal equilibradas, enfocada en un déficit muy alto en calorías, que no es nada bueno para el cuerpo, dejando de lado muchos nutrientes y sobre todo micronutrientes como son vitaminas y minerales que el cuerpo a largo plazo acaba resintiendo y te acaba pidiendo y volviendo a salir de ese ciclo. Era levantarse por la mañana, hacer mucho ejercicio, restringía muchas comidas. En un principio decía que no quería comer segundo plato, solo comía, por ejemplo, verdura, y al segundo plato, entonces pensábamos, pues se querrá ahora hacer vegetariana porque no quería comer carne, pero empezó a restringir y sobre todo el ejercicio físico, que era exagerado.
O sea, realmente se me vieron afectados todos los ámbitos, tanto lo social como psicológico, tanto físico, familiar, de trabajo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, si tuviera que quedarme con alguno, pues yo creo que lo psicológico, porque al final es lo que prioriza todo y lo que manda y lo que invade todos los ámbitos. Pues eso, es muy difícil porque tienes que mantener el equilibrio mental en todo momento. O tienes que intentar no hundirte, porque cuanto mejor te vean ellos, mejor para ellos también. Y bueno, muy difícil, es muy, muy difícil. Ahí es cuando podríamos decir que ambas cosas, ¿no? Sí, ¿no? Porque un poco ambas cosas. Totalmente, desde ambos aspectos, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta, y ahí sí me gustaría que tú me ayudaras a poder explicarlo, pero yo me he dado cuenta en consulta como si un paciente no está nutrido, cognitivamente no está en terapia, ¿sabes? O sea, ahí es cuando digo, necesito de la parte del nutricionista para que me ayude a que esta persona tenga esa estabilidad para que entonces yo pueda trabajar. Sí. Si no, de esa manera no se puede trabajar. Sí, porque en ese sentido el hecho pues a lo mejor de estar desnutridos o no tanto desnutridos sino incorrectamente nutridos pues muchas veces afecta pues a nivel metabolismo del cuerpo, a nivel hormonal, esos problemas hormonales, incluso muchas veces se habla pues de problemas a nivel más cerebral, más de cognitivos, se ralentiza o se puede ralentizar un poco el pensamiento, cuesta más entender las cosas y todo esto al no estar correctamente nutrido es lo que te lleva un poco pues incluso a no entender bien la terapia, a no querer escuchar muchas veces lo que te está diciendo tanto, en este caso tú Andrea la psicóloga, como yo el nutricionista, pues te tengo que explicar por qué estas cosas son así, por qué lo tenemos que trabajar de esta manera. O incluso cuando te trato de explicar, pues en muchos casos algún mito, o bueno, esto es malo porque tal, o comer demasiada grasa es no sé qué, y había escuchado qué, y por mucho que lo intente explicar es algo que no termina de entrar en la cabeza. Sobre todo, pues a nivel cognitivo se ralentiza todo mucho, incluso el propio cuerpo, vas todo más a ralentí, estás más cansado, el cuerpo no reacciona más, como debería. Hasta más irritable, ¿no? O sea, sí, la gente está como más a la defensiva, no logran conectar con ciertas cosas y entonces ahí se nota un montón cómo es irónico, ¿no? Pero sí que afecta en todos los sentidos. Si una persona no tiene esa base, es que no podemos llegar más allá de las cosas. Incluso ahí tú lo verás más en consulta de que a lo mejor no tan irritable contigo, pero no entienden por qué no le apetece quedar con sus amigos. O está enfadado todo el rato. O no hace más que contestarle mal a sus padres. Ese tipo de cosas. Totalmente. O sea, totalmente. Tienes toda la razón en ese aspecto. Y luego hablamos del otro sentido, ¿no? O sea, de la parte que tenemos esa relación emocional con la comida. Sí. Claro que sí. O sea, cómo yo me siento, los mensajes que se dan entre los alimentos, ¿no? O sea, los alimentos ni son buenos ni son malos. Y al final tenemos emociones que están relacionadas con los alimentos que son agradables o desagradables. Y eso la sociedad es la que nos los va inculcando, ¿no? Si tú comes este tipo de alimento, para no entrar en detalles, pero este tipo de alimento, pues al final me produce emociones desagradables. Toda esa prohibición, todas esas emociones desagradables, sí que afecta a nivel también físico, ¿no? O sea, que tú podrás explicar mejor, ¿no? Pero cómo se afecta hasta la amígdala, y la amígdala cómo entonces empieza a generar y segregar ciertas cosas en el cuerpo que afectan al peso y que afectan a más aspectos, ¿no? Incluso hablando así de más a nivel hormonal, el tema del cortisol, que el propio cortisol, que es la hormona que se conoce como hormona del estrés, pues el hecho de comer ciertos alimentos, pues te la pueden bajar, te la pueden subir, eso es... La verdad que es bastante interesante. Y hablando también de ese tema, que has dicho más a nivel social y sobre todo los medios, cómo aprovechan esta relación de alimentación y emoción para transmitir unos mensajes de comer así es bueno, comer así es malo, así vas a tener, incluso hablándolo con salud, así vas a tener salud, o centrándose en la salud solo en el peso, o tener un cuerpo fitness, cuando hay muchas cosas más interesantes y más importantes, o con otros alimentos, ¿no? Esto es como todo, los alimentos malos, los alimentos buenos, esto solo se debe comer el fin de semana, esto solo para con los amigos, y si esto lo comes con los amigos vas a ser feliz y vas a tener muchos amigos incluso. Y compartir este tipo de alimentos. Y totalmente, ¿no? O sea, cómo las emociones te van haciendo tomar una decisión u otra. ¿Cómo voy a querer yo comer este tipo de alimentos si me genera culpa, si me genera ansiedad? Entonces lo voy a prohibir. Y entramos ahí en el bendito bucle que tenemos, ¿no? Entre más prohibición,
más deseo, más ansiedad, más descontrol. Sí. Y entonces justo el control que quiero es el Exacto. descontrol que tengo. Entonces, justo no. Hay una relación directa, y tenemos que decirlo así, entre lo que es la comida y las emociones. Sí. Lo que tenemos que hacer es que no están condicionadas. No es malo tener hambre emocional, pero lo que no es sano es que todas mis emociones las gestione a través de la comida. Ahí es cuando tenemos que separar. La comida es comida y las emociones hay que aprender a gestionarlas de otra manera. Pero hambre emocional, yo creo que todos tenemos, vivimos en Exacto. una sociedad donde las emociones, los festejos, las cosas también las relacionamos directamente con emociones y estar alrededor de la comida. Exacto. Y también trabajar estas emociones y sobre todo la raíz de estas emociones. Sí. ¿Por qué me resulta algo, por qué me causa esto tristeza? No solo la alimentación, sino de dónde viene esta tristeza que me lleva a lo mejor a comer más o comer menos. Esto muchas veces es a nivel más emocional, exacto. Totalmente. Vale. Es que eso es una palabra que me da un poco de miedo, lo de totalmente recuperado, pero yo creo que es típico de las personas que tenemos este tipo de enfermedad. Lo que decía antes de la ansiedad, de prever qué puede pasar en el futuro, es como el miedo ese que tenemos, el miedo de decir, si hoy digo que estoy recuperado, puede hacer que por cualquier cosa luego no esté recuperado. O sea, es ese miedo de cantar victoria antes de tiempo lo que te haga pensar que no estés totalmente recuperado. Pero ¿cuándo te notas que estás en mejoría? Pues la verdad que como es tan progresivo, porque es un trabajo tan diario, no eres consciente hasta que no te paras, que importante el poder parar y conectar con una misma y con todos tus aspectos de la vida. Y cuando ya paras y miras un poco hacia atrás, dices, ostras, qué diferencia la Cristina de ahora a la Cristina de hace un año, ¿no? Si llevas en tratamiento hace un año o hace un mes mismamente. Y cuando te ves que estás más fuerte, más segura, que te miras al espejo y te gusta lo que ves, ¿no? Que te miras a los ojos y dices, jo, esta eres tú, ¿no? Y en esos momentos cuando ves que tienes más confianza en ti misma, más segura, más fuerte, ahí es cuando ves que merece la pena este proceso de tratamiento y de recuperación. Porque al final estamos hablando de que los síntomas es la punta del iceberg, ¿vale? Entonces es lo que se ve. Es realmente, ¿no? O sea, el que como, el que no como, el si hago ejercicio, el si bajo de peso, etcétera, ¿no? O sea, son los síntomas que nosotros llegamos a ver y creemos que eso es lo disruptivo o que eso es lo que es el problema o lo que está mal. Pero realmente es la punta del iceberg, es lo que estás viendo. Lo que realmente es el problema o lo que realmente hay que trabajar es el por qué he llegado a este punto. ¿Qué es lo que me ha ocurrido y qué es lo que me ha pasado para que yo tenga o no tenga las herramientas que me hayan enganchado a esto? Cuando no se trabaja eso, lo más probable es que vuelva a brotar o que vuelva a surgir otro síntoma en el futuro o otro tipo de problema, que a lo mejor no está relacionado con la comida, que está relacionado con otra cosa. Pero si yo no ataco el problema de raíz, esto va a volver a surgir en el futuro. Por eso es importante que aunque el síntoma ya no esté latente, uno siga el tratamiento para realmente sanar el problema de raíz y entonces sí, que esto en el futuro sea más improbable que vuelva a surgir. Sí, o sea, yo ahora mismo actualmente sigo en tratamiento, continúo en tratamiento. Al final son tratamientos de claro, lo que hemos comentado, ¿no? Tocan muchos ámbitos, entonces para una recuperación total, una vez se mantiene lo alimentario, hay que trabajar con otras cosas, ¿no? Para poder tener una recuperación al 100%. Yo no tenía idea nada de esta enfermedad, había oído más o menos por encima lo que era un trastorno de la conducta alimenticia, pero no he aprendido, o sea, esta enfermedad no lo aprendes todo porque yo aún no sé muchas cosas, estoy en ello aprendiendo y me ha enseñado pues, muchísimas cosas que no sabía y hay muchísima gente que no sabe, no tiene ni idea de lo que es la enfermedad realmente. Pues le diría que pidiera ayuda cuanto antes. O sea, creo que comunicarlo es lo más eficaz contra la enfermedad. O sea, pero ya no profesionalmente, sino comunicarlo a tu familia, comunicarlo a tus amigos. O sea, el compartir ese problema que tú estás viendo que se te va de las manos es un paso, pero vamos, grandísimo, porque te quitas un peso de encima muy grande, te quitas esa sensación de culpa y te ayudan a superarlo. Por supuesto que no es
suficiente, normalmente no es suficiente con la ayuda de tu familia y de tus amigos, necesitas ayuda profesional, pero sí, o sea, sin duda, decirlo lo antes posible. Que no tiene culpa de enfermar, ¿no? De que estas enfermedades, bueno, pues es una ruleta, o sea, te toca y no eres no es culpable de enfermar por un TCA, igual que no eres culpable de coger un catarro o un resfriado, pues una enfermedad mental tampoco eres culpable de ello, ¿no? Entonces, como el quitarse esa culpabilidad y también decirle que es perfectamente válida, a pesar de tener pues una enfermedad o una autoestima baja, que es una persona válida, suficiente y que la quiero. Yo soy Consuelo, formo parte de la asociación TCA Aragón y soy madre de una chica en proceso de recuperación. TCA Aragón nació pues, hace unos 4 años, en el que un grupo de familias vieron la necesidad de sumarse pues, para trabajar contra los trastornos de conducta alimentaria, dijéramos. Sensibilización, muy importante, sensibilizar a la sociedad de lo que realmente es un trastorno de conducta alimentaria, en el que todo el mundo pensamos que el foco está en la comida cuando realmente es un trastorno, una enfermedad mental en el que hay mucho más, que son la parte emocional. Los trastornos de conducta alimentaria están creciendo de una manera exponencial, o sea, brutal. Cada día hay más familias que nos piden ayuda, cada día hay más pacientes que llaman. Entonces esa sería nuestra parte reivindicativa, ¿no? Y por eso pediríamos mucho a la sociedad en general que se sumaran, porque un día nos tocó a nosotros, pero posiblemente otro día sea otra familia, ¿no? Sabemos que son procesos largos, pero vamos a dar la esperanza porque de los trastornos de conducta alimentaria se sale. De hecho, en nuestra asociación he de agradecer que hay muchas familias que tienen a sus hijas e hijos recuperados y siguen estando con nosotros para ayudarnos, a los que realmente aún necesitamos esa ayuda de acompañamiento. Y poco más puedo contar, ¿no? Que yo estoy muy agradecida, todo lo que podamos ayudar, para eso estamos.